Bueno, yo lo que os traigo para esta jornada, que doy las gracias a ETIC por organizarlas, que está bien que los alumnos podamos aproximarnos a la investigación y dar voz a nuestros trabajos y demás. Este trabajo viene dentro de un supertrabajo que versa sobre una investigación del suicidio en España, primero desde una dimensión histórica y en esta última fase pues, de esa dimensión política, en cuanto a las políticas públicas. Por introducir un poco la dimensión del suicidio, pues la OMS lo define según el calificativo de conducta suicida. Dentro de la conducta suicida se identifican una serie de categorías, entre las cuales pues, estaría la más común, o que identificamos todas, que es la del suicidio consumado, que es la de la muerte suicida. Después está la tentativa y otra serie de conductas. Y luego, pues, como bien podéis ver, el suicidio está categorizado según el CIE-10 entre los números X60 y X84. Y desde la sociología y la antropología pues, se ha nombrado el suicidio como un hecho social atravesado culturalmente y no tanto como una psicopatología como se ha dado la tradición médica y psiquiátrica. La OMS, que tiene un enfoque bastante preventivo respecto al tema del suicidio, también digamos prohibicionista porque su misión final es que haya una abolición del mismo por el carácter que tiene de vulneración al derecho a la vida. Comprende que este es un problema de salud pública de carácter urgente y de hecho esto lo viene nombrando desde prácticamente 1970. Y a este respecto, pues en el único y primer informe que hicieron en el año 2014 comentaban que el suicidio tiene que tener una prioridad pública en los estados nacionales. Y de hecho, como bien podéis ver en el fragmento de este informe, comentan que es imprescindible que para resolver este problema de salud y este problema social tiene que haber una estrategia nacional de salud respecto a la prevención de suicidio. Esto ya veremos más adelante. En España lo que tenemos es que el suicidio como tal no está penalizado, pero sí que lo está su incitación y sobre todo su asistencia. Obviamente no es lo mismo incitar a alguien al suicidio por medio del acoso o de la coacción que ayudar a alguien a tener una muerte digna, que es lo que el debate que está teniendo lugar en España estos últimos meses, ¿no? Si ayudamos a que alguien muera de manera digna, que se suicide, en todo caso, pues no puede tener en la cárcel. Respecto al tema de cómo está tratado por el Sistema Nacional de Salud, bastantes profesionales comentan que hay deficiencias importantes en cuanto a que, por ejemplo, como antes veíamos la recomendación de la OMS, el suicidio en España no tiene una estrategia propia. Está incluida dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental, pero como de una manera casi anecdótica. Luego estaría el fenómeno de una estigmatización por parte general de la población y sobre todo por profesionales, que suelen mirar al suicida pues, como a un trastorno mental o un loco o una loca. Y luego estaría el tercer punto, que es bastante interesante destacar, que es que el llamado teléfono de la esperanza, el teléfono al cual pues, llamaría una persona para, digamos, pues, sacar las ideas suicidas que tiene, es un teléfono de gestión privada que se ha llevado por una organización de carácter religioso. Y luego está ya el hecho de que el suicidio por parte de los medios de comunicación se tiene la idea de que si se habla de él, pues se fomenta, que esto es un hecho que se ha criticado bastante en cuanto a su prevención real. En España, todos estos datos que os voy a enseñar son de la Fundación Salud Mental, que es una fundación privada que está vinculada a la Asociación Internacional de Suicidología. Pues aquí podemos ver cómo en los últimos años pues, el suicidio en España tiene un impacto bastante notorio. De hecho, como bien podéis ver, suele estar más allá de los 3.000 muertos, más del doble de los que mueren en las carreteras todos los años. Y el pico histórico en toda la historia de España, desde que se tienen datos, se dio el año pasado, en 2014.
aunque ahora parece que la tendencia va a la baja. Y pues ya aterrizando un poco, por ver cómo se trata esta problemática en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que sería el laboratorio de las políticas públicas en España, pues aquí tenemos desde el año 2000 cómo ha ido evolucionando este fenómeno social o este hecho. Y como bien podéis ver, en el año 2012 hubo una caída interesante y en el 2014 pues, se puso en un pico bastante alto, digamos en términos de impacto humano. Para hacer una breve comparativa, pues, en términos absolutos, en la Comunidad de Madrid sería la quinta en número de suicidios, como bien podéis ver, en 345, pero en tasa sería la última. Esto se daría en términos de impacto respecto al total de la población. Como bien podéis ver, Asturias es la más alta en este aspecto. Y luego esto es muy importante porque, bueno, por lo general el suicidio suele estar más vinculado a hombres, existen mujeres obviamente, pero esto es importante porque la centralidad de la mirada se pone en el cuerpo masculino. Y luego, pues respecto a la edad, aunque suele haber una tendencia a nombrar el suicidio en los jóvenes, como bien podéis ver en este caso, en este gráfico, el suicidio en la Comunidad de Madrid, al menos el último año, y ha sido la tendencia de los últimos 10 años, se acumula más bien en la franja de edad de los 40-49 años, tanto en hombres como en mujeres. Esto nos lleva a reflexionar respecto a cómo ha ido tratando la Comunidad de Madrid este problema social, y es que, pues, como no hay una estrategia nacional, pues parece que no hay una justificación para desarrollar una estrategia regional propia, aun teniendo competencias en salud. Esto genera una serie de deficiencias en cuanto a la limitación de la atención y sobre todo la coordinación entre servicios, porque no solo es un problema de salud, es un problema de educación. Me refiero en cuanto a la prevención de este hecho. Y lo que sí existe son una serie de iniciativas muy localizadas en hospitales y centros de salud, entre las cuales pues, creo que destacan de manera importante pues, estas tres. La primera es un modelo de gestión, de seguimiento de casos, sobre todo de tentativas y de familiares, y los otros pues, son iniciativas propias también que intentan humanizar el trato médico, porque hay casos en los cuales a un paciente que ha tenido un intento de suicidio se le ata a la cama, porque se supone que tiene una patología mental grave. Y por último, pues, de los esfuerzos que más se podrían destacar, con muchas comillas, sería que desde la Consejería de Sanidad se ha lanzado este panfleto, que No estás solo, enséñales a vivir, que es una guía de prevención para el suicidio en centros escolares, que según se ha denunciado en prensa, que además esta es una iniciativa de este año, lleva un año de retraso la difusión de este panfleto. Si este panfleto se ha producido, se ha creado, pero lleva como 3 meses en cajas en un almacén y todavía no se ha difundido por los centros escolares. Este abordaje que se tiene del suicidio, en términos tan genéricos, tan poco profundizados en términos humanísticos y sobre todo sociológicos, da lugar a la construcción de que el perfil de riesgo más común es el de un sujeto neutro, es decir, un varón, que suele tener una patología mental. Normalmente, pues, una depresión o ansiedad. En el caso de las mujeres, la depresión, pues, pastillas y poco más. Este modelo, o esta construcción de este modelo, da lugar a una exclusión en términos tanto periféricos como centrales, si hablamos en términos estadísticos. Periféricos, en tanto que los diseños de prevención suelen enfocarse más hacia hombres, chicos jóvenes, y no tanto a mujeres jóvenes que tienen una tentativa 3 veces mayor que los varones y las personas trans. También hay otras personas de los colectivos LGBTI que tienen un mayor riesgo que los varones neutros, por decirlo de esa manera, pero no hay una estrategia, no hay un modelo de prevención respecto a estos casos. Luego estaría la exclusión central en términos estadísticos respecto a, como antes os he indicado, las mujeres y hombres de torno a 40 y 49,
porque según las instituciones públicas quienes se suicidan son aquellos jóvenes y personas mayores solitarias. Y ya por ir acabando, la propuesta o la visión crítica que plantearía con esta comunicación sería que ya, como nos dicen distintos autores, tanto en la sociología, la antropología y en otras ciencias sociales, es que los fenómenos sociales, y sobre todo los fenómenos epidemiológicos, no son una construcción puramente biológica o puramente psicológica, sino que están atravesados por dimensiones sociales como el sexo, la identidad, la etnia y sobre todo la clase social. Y esto pues, sería importante respecto al tema de ver cómo hay una mayor tentativa en mujeres jóvenes y cómo pues, existe una incidencia oculta de suicidio entre personas trans, como a veces los medios de comunicación nos enseñan de manera bastante morbosa, ¿no? La carencia de este enfoque integral de género que tienen las instituciones públicas pues, lleva a esta exclusión de la mirada preventiva respecto a otros cuerpos que no son los de los varones normativos. Y esto llevaría a nombrar el hecho de que el suicidio no es tanto una psicopatología individual de una persona que está triste, que está deprimida, es algo más que eso, sino que se trataría de una serie de factores que inciden en términos de vulnerabilidad. Sí, porque el suicidio, en términos genéricos, ¿no? Porque esto es muy difícil de analizar, porque obviamente no se puede entrevistar a los suicidas, es muy difícil entrevistar a un muerto, y más a una persona que lo tiene tentativas. O sea, el hecho de que existe una serie de vulnerabilidades estructurales que dan lugar a este fenómeno. Y nada, pues muchas gracias.